Me desperté con el sonido de su risa ahogada en la habitación contigua. Pero no era conmigo. Ese día. En nuestra casa de Madrid. Encontré los mensajes en su teléfono: te amo más que a ella. Siempre lo he sabido. Mi mundo se derrumbó en un instante. Como un edificio antiguo bajo el peso de la corrupción. No grité. No rompí nada. Me quedé allí. Sentada en la cocina. Con el café enfriándose en mis manos. Mientras él salía de la ducha como si nada hubiera pasado. Eres prescindible. Pensé. Pero no lo dije. En cambio. Le sonreí y le serví el desayuno. Porque sabía que el verdadero dolor viene cuando menos lo esperas. Durante semanas. Fingí ignorancia. Cada noche. Cuando él llegaba tarde del trabajo, o de donde fuera que se encontrara con ella. Yo preparaba la cena con precisión quirúrgica. Observaba sus gestos, la forma en que evitaba mi mirada. Como su teléfono vibraba en su bolsillo y él lo silenciaba con disimulo. No era solo rabia lo que sentía, era una curiosidad fría. Como un científico diseccionando un espécimen. ¿Cómo había llegado a esto? Nosotros. Que nos casamos en la Catedral de Toledo hace 10 años. Prometiendo eternidad ante un Dios que ahora parecía indiferente. Madrid bullía a nuestro alrededor, el tráfico incesante de Gran Vía. Las terrazas llenas de gente riendo bajo el sol implacable. Pero en casa. El silencio se instalaba como un huésped permanente. Yo trabajaba desde casa como editora freelance. Lo que me daba tiempo para rumiar. Al principio. Intenté convencerme de que era un error. Una fase. Todos cometen fallos. Me decía en el espejo. Pero mis ojos reflejaban la verdad, la traición no era un fallo, era una elección deliberada. Ella era mi amiga. O eso creía. Carmen. La vecina del piso de arriba. Con su sonrisa perfecta y su vida aparentemente caótica. La había invitado a cenas. Le había prestado ropa. Incluso le conté mis inseguridades sobre el matrimonio. Ahora. Esos recuerdos se torcían en mi mente como cuchillos. ¿Cómo no lo vi venir? Pero no. No me culpaba a mí misma, eso sería demasiado fácil. En su lugar. Empecé a anotar detalles, fechas de sus reuniones de trabajo. Mensajes borrados que recuperé con una app discreta. Incluso olores en su ropa que no eran míos. La Kimnen era agotadora. Cada día. Me levantaba con un peso en el pecho. Como si el aire de la ciudad estuviera envenenado. Pensé en confrontarlo. En arrojarle la evidencia a la cara y verlo desmoronarse. ¿Pero qué ganaría? Un divorcio rápido. Tal vez. Con él llevándose la mitad de todo. Incluyendo la casa que heredé de mis padres. No. Necesitaba algo más permanente. Algo que lo hiciera cuestionar su propia existencia. Una noche. Mientras él dormía. Me senté en el balcón mirando las luces de la ciudad. Madrid nunca duerme. Y yo tampoco. Recordé las historias de mi abuela sobre la guerra civil, cómo la gente sobrevivía fingiendo normalidad mientras planeaba su escape o su venganza. La paciencia es un arma. Solía decir. Empecé a aplicarlo. Cambié mi rutina sutilmente, empecé a documentar todo. No para un abogado. Sino para mí. Fotos de sus ausencias. Grabaciones de llamadas que contestaba en voz baja. No era paranoia, era preparación. El primer paso fue interno, convencerme de seguir viviendo. Quería morir. En esos momentos oscuros. Pero me obligué a salir. Caminaba por el Retiro. Observando a las parejas felices. Y me repetía, sobrevivirás porque ellos no merecen tu fin. Era lógico.
Frío. No había lágrimas dramáticas, solo una resolución acerada. La sociedad española valora la familia. La lealtad. Pero bajo esa fachada. Todos sabemos que la traición es común. En las noticias veía casos de divorcios amargos. Custodias disputadas. Yo no tenía hijos. Gracias a Dios. Pero tenía dignidad. Poco a poco, la ira se transformó en cálculo. Observé a Carmen, su trabajo inestable como diseñadora gráfica. Sus deudas que mencionaba casualmente. Él, Javier, era gerente en una firma de consultoría. Con un sueldo que nos mantenía cómodos. Si los exponía, ¿qué pasaría? Perderían reputación. Amigos. Pero quería más, que sintieran el vacío que yo sentía. Empecé a manipular pequeñas cosas. Invité a Carmen a café. Fingiendo amistad intacta. Javier parece estresado, Lately. Le dije. Y ella palideció ligeramente. Noté su culpa. Pero la usé. Le conté anécdotas inventadas sobre nuestra felicidad. Para que se retorciera por dentro. Era sutil. Pero efectivo. Cada interacción era una semilla plantada. Al final de ese mes, decidí, no actuaría impulsivamente. Esperaría el momento perfecto. Cuando su traición estuviera en su punto más vulnerable. Madrid. Con su ritmo implacable. Me enseñaba paciencia. Pero en mi mente. El plan se formaba, usar sus propias debilidades contra ellos. Sin mancharme las manos directamente. El precio, mi propia humanidad. Que se erosionaba con cada día de fingimiento. La ciudad se volvía asfixiante en verano. Con el calor pegajoso que hacía que todo pareciera más lento. Más deliberado. Yo continuaba mi rutina. Pero ahora con un propósito oculto. Javier notaba algo. Lo veía en sus ojos cuando me preguntaba si estaba bien. Claro. Respondía con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Internamente. Me debatía, ¿era esto vida? ¿O solo supervivencia? Empecé a profundizar en sus vidas. Usando contactos en el trabajo, amigos de la universidad que aún me debían favores. Averigüé sobre las finanzas de Javier. Descubrí que había transferido dinero a una cuenta conjunta con Carmen. Disfrazado como inversiones. Era ilegal. O al menos irregular. En términos fiscales. En España, la agencia tributaria no perdona, lo sabía por casos en las noticias. No lo confronté, en cambio. Recopilé evidencia, extractos bancarios hackeados con software anónimo que descargué en la Deep Web. El riesgo era alto. Pero la adrenalina me mantenía viva. La Kimnen se convertía en obsesión. Noches en vela. Planeando escenarios. ¿Y si lo perdonaba? La idea me repugnaba. Recordaba su voz en los mensajes, ella no lo entiende como tú. Eso me impulsaba. Me convencí de que el silencio no salvaba a nadie, solo prolongaba el sufrimiento. En la cultura española. Hablamos de honor. Pero en la realidad. Es supervivencia del más astuto. Carmen empezó a evitarme. La vi en el ascensor. Con ojeras pronunciadas. ¿Todo bien? Pregunté inocentemente. Sí. Solo trabajo. ¿Mintió? Sabía que Javier le había contado sobre mis cambios de humor. Usé eso, empecé a actuar erráticamente. Haciendo que él dudara de mi estabilidad. Lloré una noche fingidamente. Culpando el estrés. Él me consoló. Pero vi el alivio en sus ojos, pensaba que mi dolor era abstracto. No dirigido.
El plan tomaba forma, manipular sus emociones. Invité a una cena familiar, incluyendo a sus padres conservadores de Sevilla. Durante la comida, dejé caer comentarios sutiles sobre lealtad en el matrimonio, citando noticias de infidelidades. Javier se tensó, Carmen, invitada como amiga. Sudaba. Era teatro puro, pero real en sus consecuencias. Esa noche, discutieron por teléfono, lo grabé. El costo personal era evidente. Me miraba al espejo y veía a una extraña, ojos hundidos. Expresión endurecida. Dudaba, ¿era yo la villana ahora? Pero recordaba la traición inicial. El desprecio implícito. No. Ellos habían empezado esto. En Madrid. Con su mezcla de tradición y modernidad. La venganza no era medieval, era legal. Psicológica. Avancé, contacté a un abogado discretamente. Especializado en divorcios contenciosos. Le mostré la evidencia financiera. Podemos acusarlo de fraude conyugal, dijo. Pero no lo hice aún, esperé. Mientras manipulé a Carmen, le envié un mensaje anónimo con fotos de Javier con otra mujer falsas, creadas con IA. Quería que dudara de él. Que su relación se envenenara desde dentro. Javier empezó a beber más. Lo noté en las botellas vacías. Una noche. Confrontó, ¿estás viendo a alguien? Reí internamente. No. Amor. Solo cansada. Su paranoia crecía. Alimentada por mi silencio. Era satisfactorio. Pero inquietante, ¿cuánto de mí perdía en esto? Al final de ese periodo, decidí el siguiente paso, exponerlo socialmente. Pero no directamente. Usé redes, creé perfiles falsos para difundir rumores en círculos comunes. Nada traceable. El precio, aislamiento. Amigos me evitaban, sintiendo la tensión. Pero persistí. Lógica implacable guiándome. El otoño llegó a Madrid con lluvias intermitentes. Lavando las calles pero no mi mente. Ahora. La observación era constante, seguía Javier un día. Viéndolo entrar en el apartamento de Carmen. No sentí celos, solo confirmación. Mi corazón se había enfriado. Como el viento que azotaba la Puerta del Sol. Internamente, el conflicto crecía. Me preguntaba si valía la pena, y si paraba. Pero recordaba la humillación inicial. Cómo me había hecho sentir invisible. No. El silencio había terminado, ahora era acción calculada. En España, la ley protege a las víctimas. Pero yo no quería ser víctima, quería ser verdugo. Manipulé más, hablé con el jefe de Javier. Casualmente en un evento. Mencioné preocupaciones financieras en la firma. Plantando dudas. Él era inteligente. Notó algo. Pero subestimó mi astucia. Carmen. Paranoica por los mensajes falsos. Empezó a presionar a Javier para que dejara todo. Lo supe por emails interceptados. El precio en mi psique era alto, sueños de violencia. Que reprimía. Me volví tensa. Irritable. Un día. Casi reveló todo en una discusión menor. Dudé. Pero me contuve. La lógica prevalecía, precipitarme arruinaría el plan. Avancé, usé la ley. Presenté una denuncia anónima a Hacienda por irregularidades fiscales en su cuenta. No era directo. Pero efectivo. Inspecciones empezaron, Javier estresado. Culpaba al sistema. Yo consolaba. Fingiendo apoyo. Era cruel.
Pero necesario. Carmen rompió primero, me confrontó. Sé que lo sabes. Dijo en el portal. No negué, sonreí. Haz lo que quieras. Respondí. Su inteligencia la hacía peligrosa, amenazó con contar mi inestabilidad. Pero tenía grabaciones de sus encuentros. Listas para usar. La tensión escalaba. Javier sospechaba. Pero su culpa lo paralizaba. En casa. Discusiones aumentaban. Una noche. Gritó, no aguanto más. Pensé en parar. Pero no, ellos no merecían piedad. Mi humanidad se erosionaba, me sentía desconectada. Como un espectador en mi vida. Pero el plan continuaba. Inexorable. Invierno en Madrid, frío cortante. Luces navideñas que contrastaban con mi oscuridad interna. El plan avanzaba, Hacienda investigaba. Javier perdía bonos. Culpa, errores administrativos. Pero sabía la verdad en el fondo. Manipulé emociones, envié a Carmen evidencia de la otra mujer aún falsa. Haciendo que pelearan. Javier volvió a casa derrotado. Buscando consuelo que no di. Necesito espacio. Dije. Mudándome temporalmente a un hotel. Él entró en pánico. El costo, soledad absoluta. Amigos se alejaban, familia preocupada. Dudaba mi sanidad. Pero la lógica me anclaba, esto era justicia. No venganza ciega. Carmen actuó, intentó reconciliarse conmigo. Fingiendo arrepentimiento. Fue un error. Dijo. La escuché. Grabando. Su inteligencia la traicionaba, admitió detalles Josebels en corte. Javier colapsó, depresión. Alcohol. Lo vi deteriorarse. Y sentí una mezcla de satisfacción y horror. ¿Era yo monstruo? Pero recordaba su traición, eres prescindible. Usé sociedad, filtré rumores en clubes sociales. Reputación dañada. Amigos los abandonaban. El precio, mi propia reputación manchada por asociación. No podía parar, el momentum era irreversible. Planeé el golpe final, divorcio con evidencia abrumadora. Reclamando todo. Primavera traía renovación. Pero para mí. Culminación. Javier. Acorralado por investigaciones. Confesó parcialmente, hay alguien. No reaccioné dramáticamente, presenté papeles de divorcio. Con evidencia financiera. En corte. Su inteligencia falló, negó fraude. Pero pruebas lo condenaron. Carmen testificó en su contra. Salvándose. Traición mutua. El precio, vacío posvenganza. Gané la casa. Compensación. Pero perdí inocencia. Me preguntaba, ¿valió? Ellos sufrieron, Javier perdido trabajo. Carmen aislada. Sociedad juzgaba. Como planeé. Pero en noches solitarias. La duda acechaba, ¿soy mejor que ellos? El verano volvió. Cíclico como la vida en Madrid. Todo terminado, divorcio finalizado. Ellos destruidos. Yo. Reconstruyendo. Pero el cambio en mí era permanente, frialdad que no se iba. Observaba la ciudad. Preguntándome si el silencio inicial no habría sido mejor. ¿Fue justicia? ¿O solo destrucción mutua?